Madres y padres santos, bienvenidos a una nueva semana del Line-Up de Galón. Los saludo con muchísimo gusto en esta semana 14 de este podcast. Y ustedes me dirán, oye, qué entusiasta andas hoy, qué entusiasta andas en este lunes de eliminación de tus Knicks. ¿Por qué estás tan contento si eliminaron a tus Knicks? Y sí estoy que me lleva la mierda por la eliminación de mis Knicks, pero les voy a decir una cosa. Dios da y Dios quita. Y Dios me dio un fin de semana de fútbol increíble, en el que recordamos por qué el fútbol es el deporte más hermoso del mundo. Es un deporte que trasciende los 90 minutos en el terreno de juego y que es un reflejo de la vida. Hay que ser resilientes, hay que ser echados para adelante y hay que trabajar muy duro. Esas son las lecciones que nos dejó el PSG de Luis Enrique, que jugó la final de la Champions, su segunda final en la corta historia del PSG, y que le pasó por encima a un Inter de Milán que parece no haberse presentado en Múnich. 5-0, un marcador que jamás habíamos visto en una final de Champions, un recital que probablemente no vayamos a ver hasta dentro de los próximos 70 años que se repita algo similar. Increíble el partido que vivimos el sábado en Múnich. Un recordatorio también de muchísimas cosas, como les decía, de muchísimas historias de vida que estaremos repasando a lo largo del programa. Y así como nos dio este fin de semana, me quitó a mis Knicks en cuanto acabó el partido del PSG. Yo sabía que algo malo tenía que ir el sábado y me los arrebató, les arrebató la vida en la NBA. Y tengo que decir que tuve un meltdown, tuve un derrumbe mental durante ese partido número 6 contra los Pacers en el que los Knickerbockers fueron eliminados. Pero nada que hacerle, porque había que levantar la cara y después el fútbol del continente americano me regaló otra alegría. El América lo logró. Logró unirse a un selecto grupo de equipos mexicanos en torneos internacionales. Se preguntarán, ¿logró avanzar al Mundial de Clubes? La respuesta es no. Entonces, ¿qué logró el América? El América logró unirse a los Pumas como los únicos dos equipos en la historia del fútbol mexicano en perder un boleto al Mundial de Clubes a manos de un equipo de la MLS. Bienvenidos sean a la mediocridad. Señores americanistas, esto es lo que se siente ser la decepción del país. El todopoderoso América, el tricampeón, el invencible, el mejor equipo de la época, el 4 veces finalista, el que ya se veía con $9 millones por participar en el Mundial de Clubes, que algunos hablaron de cómo le iban a jugar al Real Madrid. Se les olvidó que tenían que jugar antes contra un equipazo en el LAFC. Equipazo entre paréntesis, por supuesto, equipazo para ellos, porque no le pudieron aguantar la ventaja durante unos 30 minutos, les empataron al minuto 89, la noche se vino para abajo, se tornó muy negra y el América quedó eliminado del Mundial de Clubes. Eliminado justamente porque ni siquiera habían ganado en la cancha la oportunidad de ir, y FIFA les regaló en bandeja de oro la oportunidad de poder ganarse $9 millones y el América, soberbio, no lo pudo aprovechar. Y dirás, Miguel, entonces ya vamos en el da y quita. Dios te dio a un PSG campeón con un partido increíble y te quitó a los Knicks. Dios te dio la alegría de ver al América eliminado de un Mundial de Clubes. ¿Y qué te quitó? Pues el domingo en la noche yo era feliz. Y el fútbol me recordó que al ser aficionado a Pumas tengo derecho a todo menos a ser feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues el Cruz Azul jugó la final de la Conca Champions y le pasó 5-0 por encima al Vancouver Whitecaps, levantando así el trofeo de la CONCACAF. ¡En CU! ¡En casa de los Pumas! En 15 años vi un título del Cruz Azul en CU antes que los Pumas. Habiendo respirado y pensando en el fair play,
Enhorabuena al Cruz Azul por su título de Conca Champions. Igualaron al América como máximos ganadores de este certamen con 7 títulos. Entonces, excelente semana para irle al Cruz Azul. Pésimas 2 semanas para irle al América. Y vean el tipo de equipos que han ganado, ¿eh? El Cruz Azul, el Genoa, el Tottenham, el Crystal Palace, el Newcastle, el Toluca. Vaya, se han roto muchas rachas y han ganado muchos equipos chicos también. El Newcastle no ganaba desde hace, me parece, 70 años. El Genoa desde hace más de 50. El Tottenham no ganaba en Europa desde hace más de 40 y no ganaba algún trofeo, el que sea, desde hace más de 15. El Cruz Azul no ganaba la CONCACAF desde el 2013 y lleva, bueno, sabemos que su historia reciente es de muchos fracasos. El Toluca no ganaba hace 15 años. Entonces tuvimos una temporada muy bonita en la que muchos equipos rompieron rachas y tuvieron este tipo de victorias. Por supuesto, también el PSG gana su primera Champions después de 60 años casi de historia y se suma a esta lista. Pero bueno, también hablaremos de Isaac del Toro, que terminó en el podio en el Giro de Italia. El ciclista más joven en terminar en el podio en 89 años. De ese tamaño es la hazaña de Isaac del Toro, que a su corta edad de 21 años hizo historia en el deporte mexicano, no solo en el ciclismo, sino en el deporte en México. Y como saben, el programa dura 40 minutos para que pueda editarlo y subirlo a tiempo. Entonces, con Champions, con Conca Champions y con el fracasote del América, no sé si me vaya a dar tiempo de tocar muchos temas. Si me da tiempo, hablaré de Fórmula 1. Si no, mencionar rápidamente que los McLaren están como locos, va que vuelan. Piastri primer lugar, Norris segundo, igual así están en la clasificación general. Y en el podio, en el Gran Premio de Barcelona, estuvo acompañándolos, iba a decir Carlos Sainz, pero fue Leclerc. Y algo que sorprende, o chance ya no sorprende tanto, es que Max Verstappen terminó en la 10ª posición. Max venía de ganar los últimos 3 grandes premios de Barcelona. Entonces, esto habla de lo mal que está Red Bull. También algo más quería mencionar. Roland Garros, qué clase de torneo estamos teniendo. Ayer un partidazo, el de Alcaraz. Y esta semana vendrán la semana de finales, cuartos de final, semifinal y final. Entonces, estaremos al pendiente. La próxima semana hablaremos mucho más de eso. ¿Qué más tenemos esta semana? Me parece que es todo. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar por lo más importante del fin de semana, la Champions League. Les voy a dar varios datitos, varias historias padres. Entonces vamos a empezar. La semana pasada hablamos muchísimo de fútbol. Y esta tiene que ser igual. Nos tenemos que comer más de la mitad del programa. Y la mitad tiene que ser de la final de la Champions. Porque además, si bien no fue una buena final, la final termina 5-0. Un partido que termina con ese marcador nunca es bueno, pero es un recital lo que vimos. Probablemente sea la mejor exhibición de fútbol que hayamos visto en una final de Champions jamás en la historia. Nunca antes se había resuelto la final con este marcador de 5-0, pero tampoco se había resuelto con una diferencia de 5 goles. ¿Y por qué es importante esto? Lo más cercano habían sido 4 goles de diferencia y había pasado 3 veces. Y quiero recalcarlas por la importancia de los equipos que lo lograron. La primera vez fue el Real Madrid ganándole 7-3 al Eintracht de Frankfurt. Y cuando hablamos de ese Madrid estamos hablando de Di Stéfano, de Paco Gento, de un equipo que ganó 5 Champions y una sexta, un pilón también después ya sin Di Stéfano. Y la segunda y tercera vez fue el Milán de finales de los 80, principios de los 90. Le ganó 4-0 al Steaua Bucarest en 1989 con Van Basten y con Ruud Gullit. Y también ganó en 1994 al Barcelona 4-0. Estamos hablando de 2 equipos, el Real Madrid de los 50, principios de los 60 y del Milán de los 80, principios de los 90. 2 equipos de época, 2 equipos que ganaron 3 Champions o más cada uno. El Milán ganó 3 Champions, el Real Madrid ganó 6. Y entonces, si el París gana 5, pues estamos hablando de que puede marcar época. De entrada por ahí, lo que hizo el París es increíble.
Y es que también lo que sorprende es el tipo de equipo al que se lo hicieron, porque no era un equipo fácil. Si bien el Inter se vio muy por debajo de la final y se vio rebasado por el momento y se vio rebasado por el Paris Saint-Germain, la realidad es que el Inter venía a ser un equipo muy sólido, que hasta hace unas semanas estaba pensando en el triplete. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el Barcelona no echara las campanas al vuelo porque estaban festejando un triplete que no habían ganado? Pues el Inter estaba en una situación similar, nada más que ellos terminaron con las manos vacías. Ellos estuvieron en las semifinales de la Copa de Italia, la podían ganar. Hasta la penúltima fecha fueron líderes del Scudetto en Italia, o sea, de la Liga, y la perdieron. Y llegaron a la final de Champions. Fue un equipo que pudo haber marcado una época ganando un triplete y terminó con las manos vacías. A ver, a lo que voy es, era un muy buen equipo, pero el París les pasó por encima. Hay un dato que me vuela la cabeza que demuestra lo sólido que había sido el Inter de Milán a lo largo de todo el certamen y lo contundente que fue el Paris Saint-Germain en este partido. En todo el torneo, es decir, desde el partido 1 hasta la semifinal de vuelta de la Champions League, el Inter de Milán había estado por debajo en el marcador en un total de 17 minutos. Se habían jugado 1260 minutos sin contar el tiempo agregado y el Inter de Milán solo había estado abajo 17 minutos en todo el torneo, es decir, 1.3%. Y en este partido se pusieron abajo desde el minuto 12, es decir, estuvieron 78 minutos abajo y les metieron 5 pepinos. Me parece aplastante lo del Paris Saint-Germain, que además logra el triplete porque ganó la Copa del Rey, iba a decir. La Copa de Francia, ganó la Ligue 1 y ganó la Champions League. Se convierten así en el primer equipo francés en la historia en ganar un triplete. Esto es increíble. De verdad va a ser un equipo de época el de Luis Enrique si no se ponen las pilas en Europa. Más bien, si no se ponen las pilas el resto de Europa. Además, es interesante porque es el segundo título que tiene Francia de Champions League. Y es un poco increíble ese número porque Francia tiene 2 mundiales, tiene 2 copas del mundo. Y pensar que un país tiene el mismo número de copas del mundo que de Champions League parece hasta cómico. Es más, es tan poco el poderío francés a nivel de clubes que el Paris Saint-Germain no solo es el primer equipo en ganar un triplete en Francia, sino es el primer equipo francés en ganar un doblete de esa magnitud. En el 93, cuando el Olympique de Marsella ganó la Champions, no pudo ganar la Liga. Es la primera vez que ganan Champions y Liga en Francia. En aquel 93, por cierto, fue algo muy curioso, porque el Olympique de Marsella ganó la Liga en papel, pero les quitaron el título de Liga después por amaño de partido. En ese mismo año, en 1993, Bernard Tapie, que era el presidente del Marsella, temía que el Marsella no pudiera ganar la Champions y también ganar la Liga doméstica, así que sobornó a jugadores del Valenciennes, que era el club contra el que iban a jugar el último partido de la Liga, para que así pudieran facilitar la victoria del Marsella. Y bueno, esto se descubrió y la Liga optó por retirarles el título y además Bernard Tapie terminó en la cárcel. Algo interesante de este caso es que uno de los jugadores a los que intentaron sobornar fue Burruchaga, el campeón del mundo con Argentina. Entonces, imagínense ustedes el poco poderío que tienen los clubes franceses, que la única vez que ganaron Champions sobornaron a un equipo doméstico para intentar ganar ambas competiciones, porque la plantilla no les daba. Lo que intentó Bernard Tapie fue que pudieran llegar descansados al partido de la final de Champions ante un Milán que era muchísimo mejor y terminó perdiendo de forma milagrosa. Nunca les quitaron el trofeo de la Champions League porque la UEFA determinó que si bien Bernard Tapie y el Olympique de Marsella habían incurrido en este tipo de prácticas fraudulentas, dichas prácticas no habían afectado a la Champions League. Eso fue lo que concluyeron y por eso no les quitaron el título.
Algo curioso también de los tripletes es que hasta el 2009 solo había habido un triplete por década. Es decir, que los tripletes eran algo maravilloso. Lo había logrado el Celtic de Glasgow, lo logró el Ajax en los 70, el PSV en los 80, el Manchester United en los 90 y el Barça lo ganó en el 2009. A partir de ese momento lo han ganado 7 equipos diferentes. El Barça lo hizo 2 veces, el Manchester City lo hizo 2 veces, también lo ganó el Inter de Milán en el 2010. Ahora el PSG, vaya, radical el cambio cuando en los primeros 50 años solo lo habían ganado 4 equipos, en un periodo de 16 años lo ganaron 7, me parece increíble. Eso habla mucho de que ahora si ganas la Champions, tienes para ganar todo en tu casa. Y también resalta que el Real Madrid, habiendo ganado 6 Champions en este periodo, no haya podido ganar el triplete ni en este periodo ni jamás en su historia. Y ya que estamos hablando de tripletes, mencionar que Luis Enrique se convierte en el segundo entrenador en la historia en ganar 2 tripletes. El otro es Pep Guardiola, que lo hizo con el Barça y el Manchester City, y ahora Luis Enrique, que también ganó con el Barça un triplete y ahora lo hace con el PSG. Curioso, ambos ganan con el Barça y un club estado. Además, Lucas Hernández se convirtió en el segundo jugador en la historia en ganar 2 tripletes con 2 clubes distintos. El otro era Samuel Eto'o, que además Samuel Eto'o los ganó en años consecutivos. En el 2009 ganó con el Barça el triplete y en el 2010 lo hizo con el Inter de Milán. En esta ocasión Lucas Hernández ganó en el 2020 con el Bayern de Múnich y ahora en el 2025 con el PSG, aunque hay que decir que Lucas Hernández no fue titular en ninguno de los dos, o no era titular en ninguna de las 2 plantillas. Eto'o sí era titular en las 2. Eso también hay que remarcarlo. Pero bueno, di muchos datos y todavía tengo muchos más que dar, pero hablemos un poco del partido. De entrada, lo de Luis Enrique es excelente, me parece lo mejor del Paris Saint-Germain. Qué clase de planteamiento dio. Los laterales yendo por el centro, intercambiando posiciones, incluso con los extremos. El Inter se volvió loco, nunca supo por dónde defender. La defensa realmente se hizo agua. También fueron superados, creo, por la diferencia en las edades de los planteles. Había una diferencia de 5 años de edad en promedio entre el PSG y el Inter de Milán. Esta es la mayor diferencia de edad jamás en la historia de una final de Champions League. Y esto les pesó porque la velocidad y el ida y vuelta de los jugadores, el pulmón que tenían los jugadores del Paris Saint-Germain era mucho mayor al del Inter de Milán. Otro acierto del Paris Saint-Germain fue la presión alta. El Inter de Milán nunca pudo salir con balón controlado. Cada que tenían el balón se sentían ahogados porque el Paris Saint-Germain presionaba prácticamente en el área del Inter y esta presión fue liderada por Ousmane Dembélé, que más allá de las 2 asistencias que dio en el partido, Luis Enrique lo dijo, lo más importante que hace Dembélé es liderar desde la defensa. Para los que hayan visto la serie, el documental de Luis Enrique de la temporada pasada, hace muchísimo énfasis en que sus equipos tienen que presionar todos. Todos los jugadores tienen que presionar en sus equipos porque ahí es donde empieza el ataque de los equipos de Luis Enrique. Cuando un equipo presiona alto, para Luis Enrique es recuperar el balón alto. Y entonces ganas muchos metros porque en vez de recuperar tu balón el balón en tu área defensiva y tener que recorrer 70 metros para llegar al área rival, recuperas cerca del área rival y solo tienes que recorrer 30 metros o mucho menos. Y entonces Luis Enrique lo que le pide a sus jugadores es que todos presionen, pero que además el punta, el jugador más adelantado del equipo, sea el primero en presionar y que él sea el líder de esa presión. Esto fue lo que le pidió a Mbappé durante todo el año pasado y lo que Mbappé se negó a hacer. Ya se los había comentado en capítulos anteriores. Mbappé se perdió muchas ocasiones de gol y el PSG perdió muchísimo por la falta de presión de Kylian Mbappé. Se demostró en muchos partidos de Champions en los que Luis Enrique le dijo a Mbappé, presiona esta zona. Y al no hacerlo se generaba una ocasión de gol para el otro equipo. Y cuando lo corregía y le decía a Mbappé, hey,
Yo te dije que presionaras en esta zona y lo hace. No solo se deja de generar una ocasión de gol, sino se generaban ocasiones de gol para el Paris Saint-Germain inmediatamente. Esta presión la hizo Ousmane Dembélé y de hecho Luis Enrique habló al respecto, entonces vamos a escucharlo. Pero a mí lo que me sorprende es que haya convertido a jugadores como Dembélé en lo que soy, del minuto 90 presionando. Dembélé siempre ha sido un fenómeno, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que luego hay que ir ahondando. Para poder conseguir la mejor versión de Ousmane, pues ha habido que hacer y decidir cosas difíciles. Pero Ousmane es un líder, pero un líder no desde la palabra, sino desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un 9 en Europa que presione al portero y a Cherny de esa manera. Cuando uno presiona así, siendo un líder, el resto solo tiene que salirlo. Está muy claro que el título del Paris Saint-Germain empezó con la presión de Ousmane Dembélé y eso es magnífico. Pero además el trabajo de Luis Enrique y de todo su equipo de técnicos es minucioso. Estudian a la perfección al rival. Parece ser que se tomaron la tarea de estudiar cómo atajaba Yann Sommer. Sabemos que Yann Sommer, el portero del Inter de Milán, fue una pieza fundamental para que el Inter pudiera llegar hasta la final. Gracias a Yann Sommer es que Lamine Yamal no se anotó 7 goles contra el Inter y gracias a Yann Sommer es que eliminaron al Barcelona en gran parte. Y parece ser que Luis Enrique y su equipo estudiaron cómo atajaba y se dieron cuenta que Yann Sommer no atajaba cuando se tiraba hacia su costado del primer poste. Es decir, cuando los tiros venían al primer poste es cuando tenía su menor porcentaje de atajadas. Cuando Lamine Yamal en toda la semifinal buscaba el segundo palo, como lo busca normalmente, Yann Sommer atajaba todo. Pero cuando buscaban el primer palo, Yann Sommer no era tan eficiente ni tan efectivo. Y el PSG, todo el partido, tiró hacia el primer poste del arquero suizo, por lo cual nos hace pensar que lo estudiaron y por eso es que lo lograron anotar 5 goles al que había sido uno de los mejores porteros de toda la temporada. De verdad el trabajo de Luis Enrique es fenomenal, está en otro nivel, el mejor entrenador de todo el torneo. Además, Ousmane Dembélé se convierte ya en el claro favorito para el Balón de Oro y quiero hablar al respecto porque hay muchísima gente que está hablando de que de que Lamine Yamal puede ser Balón de Oro y yo sinceramente no lo entiendo. Hay criterios muy claros marcados por France Football para determinar al ganador del Balón de Oro. Estos son estadística individual, trofeos colectivos, desempeño en partidos importantes y estilo de juego. De estos 4 criterios, Lamine Yamal solo es mejor en uno de 4, porque Dembélé tiene mejores estadísticas individuales, ha marcado más goles y asistencias, tiene más títulos colectivos y mejores títulos colectivos, porque Dembélé ganó, además del triplete, más bien dentro del triplete se engloba el título más importante en Europa, la Champions, por la cual también compitió Lamine Yamal y que no pudo ganar. Entonces Dembélé lleva 2 de 4 ahí. La siguiente categoría, desempeño en partidos importantes. Dembélé fue crucial en todos los partidos de eliminación. En los octavos contra el Liverpool, contra el Aston Villa en los cuartos de final, contra el Arsenal en las semifinales y ahora en la final. Si bien Lamine Yamal tuvo las mejores semifinales que hayamos visto, si quieren ponerlo así, no las ganó. Y fuera de eso, Dembélé tuvo más impacto en el Paris Saint-Germain de lo que tuvo Lamine Yamal en partidos importantes. Ahora, también podemos ir al clásico de liga, donde por supuesto Lamine Yamal tuvo mucho que ver en ambos, tanto en la ida como en la vuelta. Pero Ousmane Dembélé también tuvo que ver en su clásico doméstico contra el Olympique de Marsella. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain ganó con tanta contundencia y con tanto margen la liga en Francia que esos clásicos a lo mejor restan interés, pero no en importancia. No por ganar por mucho, tus partidos valen menos. Y bueno, el estilo de juego sí sería un aspecto en el que puede ganar Lamine Yamal, pero me parece que Ousmane Dembélé se lleva este trofeo de calle. Además de que Lamine Yamal
ha sido superado por mucha gente de su edad también. Lo que hizo Desiré Doué en esta final y en este año en general es importantísimo. Desiré Doué es un jugador francés de 19 años que no cabe duda que va a ganar el Golden Boy, el premio al mejor jugador joven del año, y que además es la revelación del fútbol en todo el mundo. Me parece que es la revelación de fútbol de futbolista en todo el mundo. Y ha marcado más goles y asistencias que lo que marcó Lamine Yamal a lo largo de todo el torneo. También hay que poner en contexto que Desiré Doué juega en una liga con un nivel mucho menor al de la Liga Española, pero esto no resta importancia y tampoco le da más puntos a Lamine Yamal. Podría, no lo hago, Lamine Yamal es un jugadorazo y es mejor que Desiré Doué, pero habría quienes pueden armar un caso diciendo que Desiré Doué ha tenido una mejor temporada de la que ha tenido Lamine Yamal. Me parece increíble que haya gente que pueda decir que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro. No creo que lo vaya a hacer y no creo que lo merezca de ninguna manera. Hay mucho más que destacar también. Vamos a revisar el 11 ideal de la temporada para la UEFA y lo voy a comparar con el mío. Se los voy a poner en pantalla ahorita. Para la UEFA, en la portería, el mejor portero de la temporada fue Gigio Donnarumma. Sin duda alguna, decisión correcta. Fue de lejos el mejor portero de la Champions. Si bien no tuvo nada que hacer en la final, esto no es su culpa. El equipo funcionó demasiado bien como para que tuviera problemas. Y lo que sí es que el PSG sufrió en los cuartos de final, estuvo a un gol de que los empatara el Aston Villa. Y si esto no sucedió, fue gracias a Gigio Donnarumma. Y en la semifinal también, Gigio Donnarumma estaba en un nivel exorbitante. En el partido de ida no entró el gol del Arsenal gracias a él. Y en la vuelta, sobre todo en los primeros minutos, cuando el Arsenal estaba llegando constantemente a la portería del PSG, Donnarumma dijo que no al gol del Arsenal. Pieza importantísima para el éxito de este equipo. La UEFA puso línea de cuatro defensas. Nuno Méndez por el lado izquierdo me parece una decisión correcta. Fenomenal el trabajo del portugués, que con la ayuda de Kvaratskhelia además anuló por completo a Bukayo Saka y en este partido a Denzel Dumfries. Anulados por completo. Parece que no existían los dos mejores jugadores de ese lado de sus rivales. La UEFA aquí puso a dos centrales con los que yo no estoy de acuerdo. Puso a Bastoni y a Marquinhos. Para mí el mejor defensa central del PSG no es Marquinhos, es William Pacho. Me parece que el ecuatoriano, que además lleva el número 51 porque su madre murió a los 51 años y sin duda la recordó durante toda la final. En los festejos le dedicó la victoria a ella. Y bueno, momentos muy bonitos. Volviendo al tema del fútbol. William Pacho fue el mejor central del PSG, el que menos se equivocó, haciendo coberturas, saliendo a la marca. Incluso Marquinhos se equivoca en las semifinales en el gol del Arsenal y también se equivoca en los cuartos de final cuando el Aston Villa intentó regresar de la muerte y casi lo logra. Para mí, William Pacho tuvo que haber estado en ese 11 ideal y quien no tuvo que haber estado es Marquinhos. Además, también yo pondría a William Saliba en vez de Bastoni como el segundo central, porque lo que hizo William Saliba a lo largo de toda la Champions fue increíble. Además, hay que recordar que se lesionó el segundo central del Arsenal, que es Gabriel, y entonces William Saliba cargó con todo ese peso defensivo. Es cierto que tuvo un reemplazo y que no estuvo solo, pero lo de Saliba a mí me parece el segundo mejor central del torneo. Y por derecha pusieron a Achraf Hakimi, que marcó el primer gol de la final. Marcó además la primera ley del ex en toda la historia de las finales de la Champions League. Lo que quiere decir que le marcó a su ex equipo. Es la primera vez que un jugador le marca a su ex equipo en toda la historia de las finales de la Champions League. Y si bien Achraf Hakimi tuvo un temporadón y fue una constante amenaza tanto ofensiva como defensiva, para mí el mejor lateral derecho de todo el torneo fue Denzel Dumfries, que tuvo una final para el olvido, una final desastrosa, partido horroroso, soñará con él el resto de su vida, pero que aniquiló al Barcelona prácticamente él solo. Además, durante toda la temporada, la banda derecha
del Inter de Milán con Denzel Dumfries fue un peligro. Esto además como defensivo, lo que también hay que remarcarlo, porque el poderío ofensivo de Denzel Dumfries fue muchísimo. El de Hakimi también lo es, pero la defensa de Dumfries me parece también más sólida. Entonces yo ahí le cambiaba prácticamente toda la defensa a la UEFA. Yo hubiera dejado a Nuno Méndez, hubiera dejado a Saliba, hubiera dejado a William Pacho y por derecha a Denzel Dumfries, aunque bien se lo pudo haber ganado Hakimi y no me parece descabellado esa decisión. La UEFA pone a 4 mediocampistas, o más bien a 2 mediocampistas con 2 extremos. Pone a Declan Rice y a Vitinha en el mediocampo. Me parecen decisiones correctas. Lo de Vitinha es increíble, fenomenal jugador. El que hacía jugar al PSG, lo orquestaba todo a través de él. Él era la conexión entre el medio campo y el ataque, pero además salía muchísimo de esa posición de medio campo y se sumaba mucho al ataque. El primer gol, de hecho, viene, si bien es asistencia de Desiré Doué, el pase a Desiré Doué lo pone Vitinha y es un pase que cruza, que salta una línea, un pase filtrado al área impresionante. Entonces lo de Vitinha, muy bien. Declan Rice también siendo el ancla del Arsenal. Siendo el jugador más importante del Arsenal, que llegó hasta semifinales, me parece una decisión correcta. Lamine Yamal para mí también es válido que esté en el 11 ideal. Rafinha del otro lado también, 2 jugadores desequilibrantes. Si el Barça llegó hasta donde llegó, fue en gran parte gracias a esos 2. Pero aquí ponen a Desiré Doué como delantero, y yo en vez de Desiré Doué pondría a Pedri, no como delantero, sino como mediocampista. Podría un mediocampo de 3 jugadores, Declan Rice, Pedri y Vitinha, y arriba yo pondría a Dembélé como 9 solito. Ese para mí es el equipo de la temporada. Para mí el mejor jugador de la temporada es Dembélé. Bien ganado, se lo dieron, lo reconocieron de esta forma. Y pues nada, lo del Paris Saint-Germain quedará para la historia, de verdad. Nunca veremos un equipo ganar de esta manera. Felicidades a Luis Enrique, que por supuesto nos recordó a su hija Shana durante todo el partido, durante toda la semana. El tifo inicial con el que salen los aficionados del Paris Saint-Germain era Luis Enrique con su hija Shana, que todos sabemos que falleció a los 9 años de edad, cargando la bandera del PSG al medio campo, y eso se terminó cumpliendo de alguna u otra forma al final del partido. Luis Enrique habló de que su hija Shana estaba con ellos todo el tiempo porque vivía en los recuerdos, en las memorias, y que sin duda tenía recuerdos de ella con la bandera del Barcelona cuando ganaron la primera Champions en la carrera de Luis Enrique, y que ahora vivía también en la memoria y pensaba en ella cuando ganó el título el PSG. Increíbles historias, también la del auxiliar técnico del PSG, que perdió a su esposa y antes de que terminara el partido ya estaba en lágrimas porque la estaba recordando. Lleno de historias increíbles el PSG, que no jugó con 11 en el campo, estoy seguro que estaba con ayudas del más allá. Merecidísimo fuera de eso, merecidísimo en el campo. Qué clase de torneo dieron, el mejor fútbol que he visto en muchísimo tiempo, el mejor equipo de Europa, no me cabe lugar a dudas. No sé si lo dije bien, creo que no lo dije bien, pero me entienden. No tengo dudas de que es el mejor equipo de Europa, merecidísimo, y ahora a ver lo que pueden hacer en el Mundial de Clubes, porque hablé del Balón de Oro, ya dije lo que tenía que decir, pero hay que decir que el Balón de Oro o las votaciones, las elecciones no se hacen hasta agosto. En agosto, France Football saca una lista de 100 jugadores, de las cuales los periodistas pueden escoger a 10. Entonces, en agosto se hará la votación. Entonces, lo que venga en el Mundial de Clubes también influirá en el Balón de Oro. Recordemos que el Mundial de Clubes no lo va a jugar el Barcelona. Entonces, Lamine Yamal ya no tiene vitrina y Rafinha tampoco tiene vitrina para poder ganar el Balón de Oro. Y Dembélé sí va a jugar ese Mundial de Clubes. Entonces, si Dembélé tiene un buen torneo, lo asegurará aún más poder ganar el Balón de Oro. Sería el primer francés en ganar el Balón de Oro desde Zidane, si no me equivoco.
porque Henry no lo ganó, quedó en segundo lugar en el 2006, el 2004 me parece, y estoy pensando en algún otro francés que lo haya ganado. Mbappé no lo ha ganado. Sí, me parece que sería el primero en ganarlo desde Zizou. Increíble lo del Paris Saint-Germain, lo de Dembélé, lo de Desiré Doué, lo de todo el equipo en general. Realmente, chapeau. Como les dije, vamos a hablar de fútbol en los dos lados del charco, así que pasemos al lado más pobre. O sea, hacémelo el nuestro. Hablemos del América. ¿Qué pasó con el América? ¿En dónde quedó el tetracampeonato? ¿En dónde quedó el Mundial de Clubes? El tricampeón, el todopoderoso, el invencible, el mejor equipo de la época. ¿En dónde están? ¿Dónde quedaron los 9 millones? ¿No le pudieron ganar a un equipo de la MLS? Lista de equipos que han perdido una plaza en el Mundial de Clubes a manos de un equipo de la MLS. Número 1, los Pumas. Número 2, el América. A partido único en LA. El estadio estaba lleno de americanistas. Prácticamente jugaron en casa. Tuvieron el marcador 1-0 durante hasta el minuto 89. Y no pudieron aguantar el marcador. Nuevamente les empatan. Nuevamente les anotan desde un tiro de esquina. Parece que el LAFC escuchó lo que dijo el turco Mohamed el lunes acerca de cómo le habían marcado goles al América y dijeron, pues vamos a intentar hacer lo mismo, nada funciona, minuto 89. ¿Qué dijo el turco? A segundo poste, mandamos un tiro de esquina largo, órale va, manda un tiro de esquina largo, intentemos a segundo poste, alguien va a rematar antes. El América no aprendió de sus errores. Jardiné, que había dicho que iban a salir a dar la cara, ¿qué dieron? No hicieron nada. Hicieron lo mismo que en la final, entregar un gol en un tiro de esquina. Es preocupante pensar que Malagón será el portero titular de la selección mexicana en el Mundial. Si así te marcaron un gol en el que te quitaron un título, tienes que aprender y no cometer el mismo error 6 días después. Me parece increíble. Si así te marca el Toluca y si así te marca el LAFC, así te va a marcar cualquier equipo europeo con mediano promedio de estatura en un mundial. Es preocupante lo de Malagón, preocupante lo del América en tiros de esquina, preocupante su poca capacidad de reacción. Además, si el América conseguía el pase al Mundial de Clubes, ganaba 9 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que el América va a hacer un cambio de plantel inminente. Se van a ir muchísimos jugadores. Y si les caían 9 millones de dólares, se iban a reforzar. No quiero ni imaginármelo. Qué peligro tener al América reforzándose con 9 millones de dólares regalados. Porque la realidad es que habían sido un equipo muy fuerte, muy sólido. Por más que hayan perdido la final, llegaron a la final. Y que se refuercen con 9 millones de dólares regalados era algo que temer. El América y el americanismo en general pecaron de soberbia y los trajeron a la tierra. Bienvenidos al plano terrenal en el que los equipos fracasan y el América fracasó rotundamente. Un semestre para el olvido. Este tipo de cosas son las cosas bonitas del deporte. No que el América pierda, sino, o sea, sí también, pero ¿cómo pasas de poder tener una temporada estupenda a tener una temporada horrible? Igual el Inter de Milán, se los dije, pasaron de tener obtener un potencial triplete a quedarse con las manos vacías. Y el América pasó de también poder tener un potencial, no triplete, un doblete, o sea, ganando la Conca Champions, ganando la Liga MX, y después perdieron la Liga MX, perdieron la Conca Champions, pero podían ganar la Liga MX y aún así pasar al Mundial de Clubes y tener una temporada exitosísima. Se quedaron con las manos vacías. El América tenía que ganar este partido para salvar su temporada y ahora es aún más humillante, porque lo del América ahora sí es humillante. Perder una final contra un Toluca después de ser tricampeón es muy digno, es aplaudible inclusive, pero perder un partido contra el LAFC, cuarto de la liga de la MLS, cuarto de la conferencia oeste de la MLS, o sea, ni siquiera son el gran equipo. Por Dios santo, qué terrible lo del América. Además,
contrastante con un Cruz Azul que sí hizo su partido. Cruz Azul no se enfrentó al cuarto de la MLS, se enfrentó al primer lugar de la conferencia este de la MLS y les ganó 5-0. 5-0 a un equipo que había eliminado al Monterrey, a los Pumas y al Inter de Miami. Lo del Cruz Azul es de aplaudirse y lo del América es para el olvido. Qué vergüenza lo que propuso el América en Los Ángeles, porque además el partido que plantearon fue terrible. Lo único que tengo que aplaudir del América estas 2 semanas es lo de Fidalgo. Fidalgo es un jugador que no debería estar en la Liga MX. No entiendo qué hace aquí todavía. Eleva muchísimo el nivel de esta liga, el nivel del América también. Gana como un grande, pierde como un grande, siempre la cabeza arriba. Lo de Fidalgo, muy aplaudible. Y ahora pasemos al otro partido, lo que ya les mencionaba, el Cruz Azul ganó 5-0, implacables. El primer tiempo acabó 4-0, partido horroroso para la vista, pero muy bueno para un aficionado del Cruz Azul que lleva sufriendo muchísimo tiempo y que consolidó la eliminación del América en Conca Champions. Porque era muy importante ganar esta Conca Champions, no solo por el título, no solo por el hecho de llegar al próximo Mundial de Clubes, no al próximo, sino al del 2029, sino por el hecho de que ganar este torneo consolidaba también haber eliminado al América. Consigues un torneo, consigues un título tras eliminar al América y además lo empatas en títulos internacionales. Porque el Cruz Azul y el América ahora están en primer lugar como los equipos más ganadores de la CONCACAF en la historia con 7 cada uno. El América se hizo más chico estas últimas semanas. Así que enhorabuena al Cruz Azul porque logró vencer a su fantasma, consiguió el título y de no haberlo hecho era volverse a echar la lona encima porque volviste a ser eliminado por el América en Liga MX y aunque eliminaste al América en Conca Champions no te sirvió de absolutamente nada. Era echarse la losa encima otra vez y el Cruz Azul lo pudo superar. Ahora, Vicente Sánchez. Qué temporadón de Vicente Sánchez. Perdió 3 partidos en todo el torneo. Me parece increíble. En todo el torneo perdió 3 partidos y aún así lo van a echar. El día de ayer Vicente Sánchez le entregó un título de CONCACAF al Cruz Azul por primera vez en 12 años y el Cruz Azul va a optar por sacar a este entrenador del plantel. Hablan de que va a venir Almada al Cruz Azul. Si no es así, qué terrible decisión del Cruz Azul que le da las gracias. O sea, agradece a su entrenador, agradece a un entrenador campeón despidiéndolo. Me parece terrible. Bastante digno para una institución que se suele comportar de formas indignas. Habla bastante del Cruz Azul. Así suelen comportarse, así suelen llevar y por eso son un equipo que está siempre envuelto en corrupción y generalmente en fracasos. Ahora, lo de Vicente Sánchez, muy buen trabajo, felicidades a él también. La directiva, en mi opinión, se tendría que quedar con Vicente Sánchez porque si bien no fue campeón de Liga MX, eliminó al América de un torneo y los hizo campeones también en otro. El Cruz Azul no suele ganar mucho, entonces se debería quedar con la gente ganadora que corre por ese plantel. Vendrán muchos cambios también. Farabelli, que probablemente se vaya del plantel, hace un gol. También destacable lo de Nacho Rivero, que marca el primer gol del partido. Nacho Rivero, que siempre aparece en momentos importantes y que si se perdieron la eliminación contra el América, más bien que si perdieron la semifinal contra el América en Liga MX fue en gran parte porque no estuvo presente en el partido de vuelta. Un error garrafal esa expulsión en la ida. Pero bueno, me parece que es todo lo que hablaremos de fútbol esta semana. Ahora hablemos de NBA. Los Knicks fueron eliminados y por eso 1 minuto de silencio. No es cierto, no va a pasar el minuto entero. Pero sí, los Knicks fueron eliminados. Se los dije, cuando te pones 3-1 abajo, tus posibilidades de pasar a la siguiente ronda son únicamente de 4%. Y los Knicks perdieron el juego 4 y se pusieron con esta marca. Después ganaron el juego 5, se pusieron 3-2.
Cuando un equipo está 3-2 abajo, solo tiene el 16% de probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. Aunque en mis libros, cuando se pusieron 3-2, tenían 99% de posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Yo me veía cubriendo las finales en Nueva York y los Knicks no me pudieron regalar un tercer cuarto decente y perdieron todo. En ese tercer cuarto se fue toda la mierda. Y pues nada que decir. Los Pacers fueron un equipo con muchísima mayor profundidad, tenían más elementos en la banca. No hubo un solo partido en el que la banca de los Knicks tuviera más puntos que la de los Pacers, y además la diferencia fue abismal. Fue más de 20 puntos en cada uno de los partidos. Nada que hacer con un equipo así. Los Knicks solo tenían 6 jugadores buenos en la rotación, 7 si queremos contar a McBride, porque tenían a sus 5 jugadores titulares, tenían a Mitchell Robinson como número 6 y tenían a McBride como número 7. Pero después, en el número 8, tenías a Landry Shamet. ¿Qué va a hacer Landry Shamet? Tenías a Dylan Wright, que lo intentaron meter en los últimos partidos para cambiar algo. Tiró como 7 tiros de 7 triples y no encestó ni uno. Y pues también intentaron meter a Precious Achiuwa. Nada que hacer. Los Knicks se vieron completamente rebasados por un equipo que parecía inferior, pero que nos dimos cuenta a lo largo de todos los playoffs que son un equipo muy sólido. Segundo año consecutivo que llegan a las finales de conferencia. Ahora se superaron y llegaron a las finales para ser absolutamente vapuleados por el Thunder, que los va a pasar por encima. Esta serie va a acabar 4-0. Los Pacers no van a ganar ni un solo partido. Esto que les quede clarísimo. Vamos a ver una barrida en las finales. Si los Pacers rascan uno, pueden levantar un título y pueden colgar un banner en su estadio diciendo: le ganamos un partido en la final a los Pacers. Diría al Thunder. El Thunder es un equipo con muchísima profundidad. Tienen el equipo más joven en llegar a las finales de la NBA en 20 años. De verdad, lo del Thunder parece que es para hacer una dinastía, porque tienen jugadores defensivos como Luguentz Dort, pero también tienen jugadores ofensivos como Jalen Williams, como Shai Gilgeous-Alexander, como Chet Holmgren. La verdad es que lo del Thunder parece irreplicable. Creo que este equipo le ganaría a los Celtics del año pasado y le ganaría a los Nuggets del año anterior a ese. De hecho, el Thunder es tan favorito para ganar que si tú quisieras apostarle en Las Vegas al Thunder, para ganar 100 pesos, tú tendrías que apostar 700. La diferencia es abismal. Y por el contrario, si tú le metes 100 pesos a los Pacers y ganan, pues te llevas 500 pesotes. Entonces, ¿hay valor? No hay valor. Los van a pasar por encima. Creo que puedo anunciar de una vez. Es hoy, lunes 2 de junio del 2025. Se ha jugado un total de 0 partidos de las finales de la NBA. Y el campeón es el Oklahoma City Thunder. Por primera vez en su historia como Oklahoma City Thunder. Porque recordemos que ya habían ganado como Seattle Supersonics. Recordemos que antes de ser Oklahoma City Thunder, esta franquicia era la de los Seattle Supersonics. Incluso Kevin Durant fue drafteado por los Seattle Supersonics y después, un año después me parece, fue cambiado la franquicia a Oklahoma City. No mames, ¿quién quiere vivir en Oklahoma City? Pero bueno, los Seattle Supersonics habían sido campeones ya en el año 1979. Un año antes de que llegara Magic Johnson a la liga y se diera toda esa dinastía, esa época impresionante en la que Magic Johnson y Larry Bird compitieron codo a codo durante prácticamente 10 años. Vuelvo al punto, los Supersonics ganaron en el 79, el Thunder lo podría hacer ahora. ¿Cuántos años van? Van 26 años después. Sería el segundo título de la franquicia, el primero como el Thunder. Entonces, bueno, pues va a estar interesante de todas maneras ver hasta qué nivel pueden llegar los jóvenes jugadores del Thunder. El MVP va a ser Shai y no sé cuál haya sido el último MVP en ganar
título de NBA el mismo año. Pónganmelo en los comentarios. No recuerdo si fue Jokic. Sí, creo que sí fue Jokic. Hace un par de años. Sí, fue Jokic. Olvídenlo. Ya no me lo pongan en los comentarios. A menos de que esté equivocado. Pero bueno. Roland Garros esta semana. Tendremos partidos muy interesantes. Hablaremos de ellos la próxima. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner siguen como los favoritos para llevarse el Roland Garros. Un trono que dejó Nadal vacío y que alguien busca agenciarse, aunque Djokovic ahí sigue también en la pelea. ¿Qué más dije que iba a hablar? La Fórmula 1, Max Verstappen quedó en 10º lugar. El resto de la Fórmula 1 no vale madre. McLaren. Bueno, no es cierto. El de Kick Sauber, ¿quién fue? Hülkenberg terminó en la 5ª posición. Esto llama mucho la atención. Verstappen terminó en la 5ª posición, pero por penalización lo mandaron hasta la 10ª posición. Ganó Oscar Piastri. Norris quedó en 2º lugar. En 3º quedó Leclerc. Estoy pensando que hay algo que se me está yendo que les dije que iba a decir. El béisbol, claro. Los Yankees y los Dodgers se enfrentaron en una serie que es muy esperada como cada año. Esta vez fue en Los Ángeles. 3 partidos, los Dodgers regresaron de la muerte en el primer partido. Los Yankees iban arriba por varias carreras y me recordó a aquel juego 5 para el olvido en el que se coronaron los Dodgers en Nueva York en la Serie Mundial del año pasado. Y regresaron de la muerte, ganaron el primer partido. El segundo fue una arrastrada impresionante, más de 10 carreras de diferencia. Y el tercero, el día de ayer, los Yankees alcanzaron a salvar la serie, que no fuera una barrida. Fuera de eso, los Dodgers mostraron su superioridad en picheo y en ofensiva. Aunque el día de ayer, sobre todo el primer día, hubo una exhibición de batazos de Aaron Judge y Shohei Ohtani. Primero Aaron Judge pegó un batazo de home run. Ohtani contestó en la misma entrada con 1 y después Ohtani terminó por acercar a los Dodgers a la victoria con un segundo home run. Aaron Judge tuvo una muy destacada participación en este fin de semana. Ambos van a ser MVPs de sus respectivas ligas. De verdad es impresionante lo que están jugando estos dos. Y también destacar que Aaron Judge va a ser el capitán de la selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de este año. No, del próximo año, perdón. Entonces va a ser muy, muy importante que llegue en un buen nivel. Recordemos que Shohei Ohtani sí jugó con Japón el año anterior. Bueno, en la edición anterior. No me acuerdo en qué año fue. Parece que fue en 2022 también. O 2023. Puedo estar equivocado. Jugó la edición anterior. Fue MVP. Gracias a él ganó Japón el Clásico de Otoño. El Clásico de Otoño, el Clásico de Mundial de Béisbol. Clásico de Otoño es la Serie Mundial. Y pues bueno, ver a estos dos en ese nivel pelear por su país en el Clásico del Béisbol va a ser increíble. Pues bueno, muchísimas gracias. Como todos los lunes a las 8 de la mañana, gracias por escucharme. Fue un programa largo, pero muy bueno. Me hubiera gustado ahondar más en varios temas, pero la Champions se come todo. La Champions se come todo. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Vienen muchas cosas muy interesantes. Mundial de Clubes, Roland Garros, por supuesto sigue la Fórmula 1, las finales de la NBA. Así que no pararemos. Este programa sigue y seguirá por mucho tiempo. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que tengan una semana fenomenal. Y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana. ¡Chao!